Muy buenos días, mis hermanos. Es un gozo y un placer estar nuevamente este domingo transmitiendo los cultos hasta sus hogares. Iniciamos el mes de agosto, hermanos, y esperamos que a sus hogares también puedan transmitirse estos cultos. Esperamos que usted pueda compartirlos con otros amigos. Vamos a dar inicio, mis hermanos, con una palabra de oración. Les invito en sus hogares a poder orar conmigo. Oremos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos porque tú eres bueno con nosotros. Te damos las gracias por un domingo más, porque nos permite grabar, porque nos permite, Dios, también compartir tu palabra. Muchas personas por este medio también se han dado cuenta que tú existes. Gracias, Dios, porque todo es posible, Dios. Gracias porque tu iglesia sigue. Muchas gracias porque domingo a domingo podemos transmitir. Muchas gracias por las oraciones también de los hermanos que están en sus hogares, que nos colaboran con esa parte. Pedimos una bendición muy especial para los signos, Señor, que se estén cantando en este domingo, Dios, también. Las promesas, Dios, hay que recordar que también tenemos que aportar a la iglesia para que su iglesia siga, Señor, otras personas también reciban el Evangelio. Y lo más importante, Señor, también te pedimos por la predicación, que lo que vaya a exponer nuestro pastor pueda ser de gran bendición y pueda también cambiar nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra, Señor, por todo esto. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, les invito a entonar el número 16, Alabanzas al Gran Rey.
Seguidamente estaremos entonando a la victoria Jesús nos llama. A la victoria Jesús nos llama, va con nosotros el capitán. Marchemos pues a los ejércitos de Satán. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. A la victoria nos llama a todos los de su creer. Hay que luchar contra el mal, que con nosotros va nuestro rey. Hay que luchar contra el mal, que con nosotros va nuestro rey. A la victoria Jesús nos llama. Seguimos entonando Dulce Comunión. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su pan me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Del pecado y del temor, libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar, en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Salvo del pecado y del temor, libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar, en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador.
Antes de quedar con nuestro pastor, con la palabra de Dios, les invito a entonar Maravillosa Gracia. Maravillosa gracia, vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente siempre suficiente a los pecadores rescatar. Perdonado todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente siempre suficiente a los pecadores rescatar. Perdonado todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos llena de virtud, que es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente siempre suficiente a los pecadores rescatar. Perdonado todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Muy buenos días, mis hermanos, estamos listos ya para estudiar la palabra de nuestro Dios. El título del mensaje en esta mañana es un pecado difícil de eliminar. Un pecado difícil de eliminar. Para esto vamos a ir a la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 37. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Nos dice de esta manera la palabra del Señor: porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Hermanos, cuando usted y yo empezamos en la vida cristiana, sabemos que eso significa un cambio total en nuestra vida. Sabemos que tenemos que irnos apartando poco a poco del pecado. Sabemos que ya no podemos hacer las mismas cosas que hacíamos antes. Entendemos que nuestra vida tiene que mostrar ahora un cambio absoluto, un cambio radical. Pero no solamente tenemos que experimentar un cambio absoluto, sino que tenemos que apartarnos completamente del pecado.
A veces es fácil abandonar ciertos pecados, pero hay otros pecados que tal vez nos es un poco más difícil de abandonar. Y yo quiero hablar en esta mañana de un pecado que yo creo que todos los cristianos aún lo conservan. Todos los cristianos aún lo conservan, en cierto grado, unos en cierta medida mayor que otros, pero todavía los creyentes conservan cierto grado de este pecado. Y estoy hablando de la incredulidad. La incredulidad es un pecado. Obviamente hay personas que han podido superarla un poco más que otros, pero sin embargo, hermanos, yo creo que la mayor parte de los cristianos, en un grado menor o en un grado mayor, conservamos todavía un poco de incredulidad. ¿Y cuál es el problema con la incredulidad? Bueno, el problema con la incredulidad se muestra, o es un problema, en que nosotros pedimos, pero pedimos sin fe. Y ahí se muestra precisamente la incredulidad. Pedimos sin fe. Y hablando de pedir sin fe, Santiago capítulo 1, versículo 6 nos advierte en cuanto a esto. Pedir sin fe es una demostración de que todavía guardamos dentro de nosotros la incredulidad. Nos dice la palabra de Dios en Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, dice Santiago, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Así es, mis hermanos, la incredulidad se demuestra en nuestra vida cuando nosotros pedimos sin fe, cuando pedimos dudando de lo que estamos pidiendo. Oramos al Señor tal vez por costumbre, oramos para ver si algo pasa, oramos para ver si sucede lo que estábamos pidiendo, oramos pero en realidad no estamos poniendo toda nuestra fe en el Señor. Y eso es una demostración de nuestra incredulidad. Otra de las cosas que demuestra nuestra incredulidad es que creemos en Dios, pero creemos en Dios como si Dios fuera un Dios del pasado nada más. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, creemos en el Dios que dividió las aguas del Mar Rojo. Creemos en el Dios que hizo milagros en la palabra de Dios. Ese Dios increíble que vemos en el Antiguo Testamento. Pero cuando traemos a ese Dios a la actualidad, pareciera que ese Dios en nuestros días actuales perdió su poder y que ya no puede hacer lo que hizo en el Antiguo Testamento. Creemos en el Dios de la Biblia, sí, y sabemos el poder que Dios tiene, pero cuando traemos a Dios a la actualidad, pensamos que Dios perdió su poder y que todas esas cosas grandes y maravillosas que Dios hacía en el pasado ya no las puede hacer ahora. Y si usted en algún momento ha pensado de esa manera, déjeme decirle que Dios no ha perdido su poder. Dios sigue siendo todopoderoso y lo será por la eternidad. Él sigue siendo el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable y todos los demás atributos que ya sabemos que nuestro Dios tiene. Pero no sé si me está comprendiendo el punto. Cuando digo que creemos en un Dios como si fuera un Dios nada más del pasado, lo que quiero decir con esto es que pensamos que Dios ya no tiene el mismo poder, o que Dios ya no puede hacer las cosas que hizo en el pasado, que ya no es tan grande. Y hermanos, déjeme decirle que si usted ha pensado así, está equivocado. El problema, mis hermanos, es que no creemos en todo lo que la palabra de Dios enseña. Sí, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y algunos han dicho, bueno, es que eso es lo que me han dicho desde niño. Bueno, no es lo que le han dicho desde niño, es que realmente la Biblia es la palabra de Dios. Pero muchas veces, hermanos, creemos en la Biblia y sabemos que es la palabra de Dios, pero no creemos en una totalidad en cuanto a ella. No creemos plenamente en la palabra de Dios. No creemos en ciertas áreas de la Biblia. No creemos en ciertos pasajes de la palabra de Dios. Pero déjeme decirle en esta mañana que cuando hablamos de creer en la Biblia, tenemos que creer en ella de forma absoluta y total, de forma plena, porque toda la Biblia es la verdad de Dios. En el Salmo 119, versículo 160, dice la palabra de Dios. Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Nota lo que está diciendo el salmista, dice la suma de tu palabra.
Si sumamos toda la palabra de Dios, absolutamente toda la suma de la palabra de Dios es verdad. Eso significa que no hay un solo versículo en donde haya mentira. Significa que no hay un solo versículo donde Dios nos engañe. Significa que no hay un solo versículo de la Biblia que no sea verdad. Toda la palabra de Dios es verdad. Pero a veces creemos en ciertos pasajes de la Biblia, pero en otros pasajes de la Biblia no creemos. A veces creemos en ciertas doctrinas de la Biblia, pero en otras doctrinas de la Biblia no creemos. Y eso es una demostración más de que somos incrédulos, de que todavía la incredulidad está dominando, está gobernando nuestra vida, de que no hemos podido superar la incredulidad para llegar a una plena fe como el Señor quiere que estemos o que tengamos. Le damos más credibilidad muchas veces a otras voces que a la voz de Dios. Y eso es un ejemplo también de que todavía guardamos incredulidad. Le damos más atención a otras voces que a la voz de Dios. Y voy a poner un ejemplo en cuanto a esto. Sabemos lo que la palabra de Dios dice. Sabemos de memoria lo que Dios enseña. La palabra de Dios nos ha dicho lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Pero muchas veces cuando requerimos de un consejo, lo último que hacemos es buscar la palabra de Dios. Y en lugar de la palabra de Dios vamos a buscar el consejo de un amigo, de una amiga, de un vecino, de un familiar, de alguien cercano a nosotros. Y muchas veces tomamos decisiones basándonos en los consejos de otras personas, de otras voces, y no en los consejos que están en la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que seguimos guardando incredulidad. ¿Por qué? Porque no hemos creído total y absolutamente en que la palabra de Dios tiene los mejores consejos para nosotros. Entonces, esto que le acabo de mencionar demuestra que usted y yo aún guardamos incredulidad. Aún guardamos incredulidad. Y eso nos va a llevar a la perdición. Eso nos va a llevar a tomar decisiones equivocadas. Hermanos, pero la incredulidad no solamente es cosa de este tiempo. Aún en la palabra de Dios encontramos personajes grandes de la Biblia, héroes de la fe incluso, que ellos mismos tuvieron cierto nivel de incredulidad. Por ejemplo, hablemos de Abraham y Sara. Dios les había hecho una promesa maravillosa y Dios les había dicho que iba a levantar descendencia de Abraham, que le iba a dar un hijo. Y que la descendencia de Abraham iba a ser innumerable como la arena del mar. Sin embargo, en un determinado momento de la vida hubo un poco de incredulidad, hubo un poco de falta de fe en este gran hombre llamado Abraham. Y Sara le recomienda que tenga hijos con Agar. Bueno, Abraham tiene un hijo con Agar llamado Ismael. Pero Ismael no era el hijo de la promesa, el hijo de la promesa sería Isaac. Y vemos cómo este hombre, Abraham, y vemos cómo Sara, después de haber recibido una promesa de parte de Dios, cometen el error de tratar de ayudarle a Dios. Nosotros no necesitamos ayudarle a Dios en nada. Él todo lo puede, para Él no hay nada imposible. Pero sin embargo, ellos dos fallaron y nunca debió de haber nacido en los planes de Dios, digámoslo de esta manera, o por lo menos de acuerdo a la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Ismael no estaba dentro de los planes de Dios. El que estaba era Isaac. También lo vemos en la vida de Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas otra vez, capítulo 1. Lucas capítulo 1, vamos a ver el ejemplo de Zacarías, otro gran hombre de Dios, pero que tuvo incredulidad. Le faltó en determinado momento la fe. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 5 al versículo 20, de esta manera. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor.
Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el poder del Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Muy bien, hasta ese momento Zacarías estaba recibiendo el mensaje del ángel de que él y su esposa al fin tendrían la bendición de tener un hijo, y que este hijo sería un gran siervo del Señor. Sin embargo, note lo que pasa en el versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Pues yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Zacarías dice: ¿en qué conoceré esto? En otras palabras, lo que Zacarías está diciendo: ¿qué señal tengo yo de que esto va a suceder? ¿Qué seguridad tengo yo de que esto va a pasar? ¿Qué me demuestra a mí que la palabra de este ángel es cierta y que realmente se va a cumplir? ¿Cómo se llama eso? Incredulidad. Incredulidad. Entonces el ángel le responde en el verso 19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El ángel Gabriel le dice: a partir de ahora usted va a quedar mudo, y va a quedar mudo hasta el día que se cumplan estas palabras, porque usted no creyó a la voz del Señor. Lamentable, porque la palabra de Dios dice que Zacarías era un gran hombre de Dios. Tanto él como su esposa andaban irreprensibles delante del Señor, guardando los mandamientos y las ordenanzas del Señor, pero aún así le faltó fe. Por eso le decía al principio: todos tenemos aún dentro de nosotros el pecado de incredulidad. Aún nos falta creer más en el Señor. Aún nos falta superar ese porcentaje de incredulidad que aún guardamos dentro de nosotros. Otro ejemplo fue el caso del rey Saúl. Cuando la palabra de Dios nos dice allá en 1 de Samuel que se le habían dado órdenes al rey Saúl, se le habían dado órdenes específicas que él tenía que guardar, órdenes que él tenía que obedecer. Y dice la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo 10, específicamente el versículo 8, se le dice al rey Saúl estas palabras: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días, le dice Samuel a Saúl, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Esa era la orden para el rey Saúl. Muy bien, llega el día señalado en el capítulo 13 y dice la palabra de Dios en los versículos del 1 al 13 lo que sucedió. Dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. Y todo el pueblo de Israel, todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo de Saúl en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar.
y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñas, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. La escena que acabamos de ver en este pasaje es una escena muy repetida en la vida de los creyentes hoy en día. A Saúl le faltó la fe. Saúl le faltó la fe porque empezó a sentirse presionado. Su ejército empezó a desertar poco a poco y él empezó a tener miedo. Los filisteos venían con 30,000 carros en contra de él y venían con miles de hombres en contra de él para atacarle. Pero Saúl tenía que esperar a que el profeta Samuel llegara y le dijera lo que tenía que hacer. Pero Saúl no esperó, le faltó la fe y terminó haciendo algo que prácticamente fue desagradable a los ojos del Señor. También tenemos otros ejemplos, como el que encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 16, para ver otro ejemplo de incredulidad. Un ejemplo más de la falta de fe que a veces le ha faltado a usted o me ha faltado a mí. En este caso le faltó a los discípulos del Señor. Y dice en Marcos 16, del 9 al 11, dice lo siguiente: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. No lo creyeron. Los discípulos del Señor, los que le habían acompañado durante todo su ministerio, los que habían visto los grandes milagros del Señor y los que habían visto las manifestaciones de su poder, habían escuchado la noticia de que al fin Él había resucitado como lo había prometido, pero no lo creyeron. No lo creyeron. Y mi hermano, mi hermana, yo le diría una cosa en esta mañana: no tenemos por qué juzgar a los discípulos, porque también a nosotros nos ha faltado la fe. En miles de ocasiones nos ha faltado la fe. Tenemos un último ejemplo, el ejemplo de Tomás, en el Evangelio de Juan, capítulo 20. El ejemplo de Tomás, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, los versículos del 24 al 29. Estoy seguro que usted conoce este pasaje. Dice Juan 20, 24 en adelante: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando a las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, estos ejemplos que le acabo de citar demuestran que muchas veces pecamos de incredulidad, que todavía no hemos superado ese pecado, que la incredulidad es un pecado difícil de superar.
Pero tenemos que buscar la forma de superar la incredulidad y creer completamente en nuestro Dios. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque Dios no tiene nada que demostrar. Dios no tiene nada más que demostrar. Dios no tiene que seguir haciendo milagros tan visibles como el del Mar Rojo. Dios nos tiene que seguir haciendo milagros tan grandes como el de Elías y los profetas de Baal. Dios todavía no tiene que seguir deteniendo el sol y la luna como lo hizo a la petición de Josué, cuando Josué dice: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Dios no tiene que seguir haciendo esos milagros tan grandes y vistosos para que podamos creer en Él, porque Dios es digno de toda confianza y de toda fe. Los milagros increíbles del Señor Jesucristo no tienen que ser repetidos en este tiempo, como por ejemplo ver a cojos volver a caminar, y ver a ciegos recobrar la vista, y ver a todas esas grandes cosas maravillosas que el Señor hizo. No es necesario volver a esos milagros para que tengamos que creer o podamos creer en nuestro Dios. No es necesario. Dios sigue haciendo milagros en nuestros días. Él sigue siendo el Dios todopoderoso. En nuestros días, mi hermano, mi hermana, Dios sigue haciendo sanidades. En nuestros días Dios sigue sanando gente. Y tal vez usted dice: pastor, entonces ¿por qué no sanó a este y a aquel que ya murieron? Bueno, hay que recordar que Dios no solamente es todopoderoso, Dios también es soberano. Y Él decide, y Él manda, y Él tiene un plan específico para cada persona. Pero Él sigue siendo el Dios sanador. Dios sigue siendo el Dios que puede ayudarnos en nuestros asuntos financieros, a resolver nuestros asuntos financieros. Dios es el Dios que puede restaurar matrimonios. Dios es el Dios que puede ayudarnos en nuestros problemas laborales. Dios es el Dios que puede protegernos de cualquier mal, aunque parezca increíble. Y no debemos dudar en ningún momento del poder y la grandeza de nuestro Dios. Déjeme decirle en esta mañana, mi hermano, mi hermana, que la incredulidad tiene peligros muy graves y produce peligros muy graves. La incredulidad produce un cristianismo muy mediocre. Cuando hay incredulidad en la vida del cristiano, ese cristiano va a vivir un cristianismo mediocre. Porque, hermanos, nunca podremos desarrollar el cristianismo tal y como Dios quiere que lo desarrollemos si hay incredulidad en nuestra vida. ¿Cómo vamos a vivir el cristianismo en plenitud si no creemos en Dios? Y uno de los peligros más graves de la incredulidad es que la incredulidad produce un cristianismo mediocre o un cristianismo falso. Y por eso tenemos que apartarnos de la incredulidad. La incredulidad no nos permite crecer en la fe, y por eso siempre vamos a vivir a medias. La incredulidad no me permite crecer, porque la palabra de Dios es la que nos hace crecer, y la oración nos hace crecer. Y si yo vivo en incredulidad, no voy a tener ganas de orar. Si yo vivo en incredulidad, no voy a tener ganas de leer la Biblia. O voy a orar, pero voy a orar, como dije al principio, dudando. Voy a leer la Biblia, pero la voy a leer como cualquier libro común y corriente, y la Biblia no es un libro común y corriente. Entonces, si tengo incredulidad en mi vida, no voy a poder crecer espiritualmente, y la Biblia nos manda a crecer espiritualmente. La incredulidad nos impide obedecer al mandato de testificar. La incredulidad nos impide obedecer el mandato de testificar a otros y ganar a otros para Cristo. Y déjeme decirle por qué. Tal vez usted ha oído la famosa frase cuando alguien es invitado a hablarle a otro de Cristo, y tal vez esa persona dice: no, yo a fulano de tal no le voy a hablar de Cristo, porque esa persona tiene un corazón muy duro, esa persona es parte de tal religión y no me va a creer. Ya yo lo conozco, ni pierdo el tiempo con él porque yo sé que no va a creer. Cuando decimos eso, estamos dudando del poder del Espíritu Santo y de lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer en el corazón de una persona. Entonces, eso también es uno de los peligros de la incredulidad, que la incredulidad nos impide testificar a las personas que no tienen al Señor Jesucristo. La incredulidad, mi hermano, mi hermana, nos estorba para mejorar nuestro matrimonio y nuestra familia.
¿Cuántos cristianos buscan, según ellos, otras soluciones para mejorar su matrimonio? ¿Cuántas personas buscan otras soluciones para mejorar su familia y dejan de lado a Dios y a su palabra? Porque no creen que Dios pueda solucionar los problemas de su matrimonio, no creen que Dios pueda solucionar sus problemas familiares. Pero yo quiero decirle en esta mañana que el único que puede solucionar sus problemas matrimoniales, el único que puede solucionar sus problemas familiares, se llama Jehová. Él es el único y no hay otro fuera de Él. Y no debemos dudar de Él. Pero muchos cristianos buscan otro tipo de soluciones a sus problemas matrimoniales y familiares porque simplemente no creen en el gran poder de nuestro Dios, manifestando así que la incredulidad todavía es parte de sus vidas. Otro de los peligros de la incredulidad es que la incredulidad pone freno a las bendiciones que Dios quiere darnos. Hermanos, si no hay fe, no hay bendición. Si usted no cree en Dios, no hay bendición. Hebreos 1:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y cuando dice crea que le hay, lo que quiere decir es que crea que Dios existe y que tiene el poder que la Biblia dice que Él tiene. Debemos creer en nuestro Dios. ¿Cómo podemos vencer la incredulidad? ¿Cómo podemos vencer la incredulidad? Bueno, yo enumeré aquí 5 consejos que usted puede poner en práctica, consejos sencillos para poder vencer la incredulidad. En primer lugar, cuando pida algo a Dios, espere hasta que Dios le haya contestado. Espere hasta que Dios le haya contestado. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? En mi vida como pastor he conversado con muchas personas que han tomado decisiones muy equivocadas. Y cuando les he preguntado, ¿usted oró a Dios por esto? La respuesta casi siempre es la misma. Sí, claro, pastor, nosotros oramos, yo estuve orando por eso. Y cuando me responden así, yo les hago otra pregunta. ¿Esperó la respuesta de Dios? Y sabe, la mayoría de las veces la gente no espera la respuesta de Dios. Oran a Dios e inmediatamente van y hacen lo que tenían pensado hacer. No esperaron la respuesta de Dios. Y no esperaron la respuesta de Dios porque muchas veces no creen que Dios les iba a contestar. Dudan de la respuesta de Dios. O muchas veces dudan de que lo que Dios les vaya a contestar sea lo que tienen realmente que hacer. Y entonces terminan tomando ellos la propia decisión. Oraron, sí, pero no esperaron la respuesta de Dios. No esperaron a que Dios les contestara. La fe se demuestra. La fe en Dios se demuestra cuando yo oro a Dios, pero tengo la paciencia para esperar la respuesta de Dios. Eso demuestra fe y elimina todo tipo de incredulidad. La incredulidad, hermanos, se puede vencer manteniendo presente que Dios es soberano. Sí, si usted y yo mantenemos presente que Dios es soberano, vamos a poder vencer la incredulidad. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque muchas veces no estamos de acuerdo con la respuesta de Dios. No nos parece correcto lo que Dios decidió. Y entonces dudamos de Dios. Y dudamos del poder de Dios. Y dudamos de que Dios realmente sepa lo que se tenía que hacer. Pero tenemos que entender que Dios es soberano. Y tenemos que entender que Él conoce el futuro. Y tenemos que entender y creer que Dios no se equivoca. Y tenemos que entender que la decisión que Dios tomó realmente era la mejor para nuestra vida. Podemos vencer la incredulidad cuando leemos continuamente la palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos 10:17: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, ¿cómo vamos a vencer la incredulidad si no leemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a vencer la incredulidad si no leemos lo que Dios tiene que decirnos? ¿Cómo vamos a vencer la incredulidad si no creemos en este libro precioso? Pero a medida que vamos leyendo la palabra de Dios, en esa misma medida vamos creyendo más en Él y nuestra incredulidad va disminuyendo. Por lo tanto, necesitamos
Necesitamos leer continuamente la palabra de Dios para que nuestra incredulidad vaya desapareciendo. Otro consejo para que usted pueda vencer la incredulidad: recuerde lo que Dios ha hecho por usted en el pasado. Recuerde lo que Dios ha hecho por usted en el pasado. Hermanos, yo estoy seguro que usted, al igual que yo y muchos cristianos en este mundo, fácilmente olvidamos las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Es por esto que el Salmo 103 nos aconseja de la siguiente manera. Y dice el versículo 1: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Versículo 6: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Versículo 8: misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Hermanos, tenemos que recordar todos los beneficios de Dios. Tenemos que recordar todos los pecados que Él nos ha perdonado. Tenemos que recordar todas las dolencias que Él nos ha sanado. Tenemos que recordar todas las veces que ha rescatado nuestra vida del hoyo. Tenemos que recordar todas las veces que Él nos ha coronado de favores y misericordias sin merecerlo. Tenemos que recordar que Él ha sido el que ha saciado de bien nuestra boca. Tenemos que recordar que Él nos ha hecho justicia. Tenemos que recordar lo misericordioso y clemente y lo lento para la ira que nuestro Dios ha sido para con nosotros. Y recordando todas esas cosas, vamos a ir superando la incredulidad. Muchas veces le he dicho a muchos hermanos, cuando se encuentran en problemas o en dificultades o en momentos difíciles, muchas veces les he dicho: el Dios que le ayudó en el pasado es el mismo Dios que le va a ayudar ahora. Jehová, el Dios de los ejércitos, el que le solucionó el problema en el pasado, es el que le va a solucionar los problemas ahora, porque Dios no ha muerto ni ha perdido su poder. Último consejo para poder superar la incredulidad: preste atención a los testimonios de otras personas. Hermanos, hay hermanos en Cristo en nuestras iglesias que han superado momentos difíciles siendo ayudados por la mano todopoderosa de Dios. Y escuchar esos testimonios y prestar atención a esos testimonios va a fortalecer nuestra fe, de manera que podamos creer en nuestro Dios y abandonar poco a poco ese nivel de incredulidad en que nos encontramos. Hermanos, el cristianismo es un asunto de fe. El justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos pensar que vamos a tener un cristianismo verdadero. No podemos esperar las bendiciones totales que Dios tiene para nosotros. No podemos esperar que vamos a tener una vida cristiana más llena de gozo y bendición mientras haya cierto grado de incredulidad en nuestra vida. Tenemos que superar la incredulidad. Tenemos poco a poco que ir creyendo más y más en nuestro Dios y haciendo la voluntad del Señor. Hermano y hermana, yo no le conozco a usted, pero usted sí se conoce realmente a usted mismo. Usted sabe perfectamente el nivel de incredulidad en el que usted se encuentra. Puede ser que usted haya ido superándola y se encuentra ahora en un nivel de fe muy alto, y Dios quiera que así sea. Pero si usted es de las personas que todavía duda de Dios, si usted es de las personas que todavía no confía plenamente en Dios, hermanos, siga los consejos que le he dado en esta mañana para que pueda superar la incredulidad y pueda eliminar ese pecado que muchas veces se vuelve difícil de eliminar. Confíe en el Señor, no dude del Señor, camine con el Señor, crea en el Señor. A ojos cerrados debemos creer en el Señor. Y si usted no tiene a Cristo como Salvador personal, si usted en esta mañana dice: pastor, yo no sé a dónde iría si muriera hoy,
Bueno, déjeme decirle que debe dejar su incredulidad de lado y poner su fe en Jesucristo. Debe reconocer que usted es pecador y debe arrepentirse de todo corazón de sus pecados. Debe creer que Cristo murió por usted en la cruz para salvarle y debe pedirle con toda fe al Señor Jesús que perdone sus pecados y que sea su Señor y su Salvador personal. Y por medio de una oración usted le puede decir al Señor: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento de estar en esta condición. Me arrepiento de haberte rechazado por tanto tiempo y de no haber creído en ti. Creo que tú moriste por mí en la cruz para salvarme y creo también que resucitaste. Y en este día te pido con todo mi corazón que seas mi Señor y mi Salvador, que me des la vida eterna. Si usted hace eso con plena fe y con un arrepentimiento verdadero, usted tendrá salvación y vida eterna. Le animo a que lo haga en este momento. Y mi hermano, mi hermana, si a usted ya tiene a Cristo pero le falta la fe, si todavía está en incredulidad, ore a Dios y pídale que le ayude a superar la incredulidad. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana y por lo que hemos escuchado de tu palabra. Ayúdanos a todos y cada uno de nosotros a superar ese grado de incredulidad que aún guardamos dentro de nosotros. Sabemos que no es agradable ante tus ojos vivir en incredulidad y que tú quieres que confiemos plenamente en ti. Ayúdanos a superarla, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cerraremos este culto entonando Si mi vida rebosa de amor. Si mi vida rebosa de amor, si mi vida rebosa de amor, es muy fácil orar, obedecer y cantar. Si mi vida rebosa de amor, si mi vida está sin amor, si mi vida está sin amor, es muy fácil dudar, entristecerse y llorar. Si mi vida está sin amor, si mi vida rebosa de amor, si mi vida rebosa de amor, es muy fácil orar, obedecer y cantar. Si mi vida rebosa